construimos el puente de Brooklyn, cruzamos el estrecho de Akashi con casi 2 kilómetros de vano, tendimos cables sobre barrancos, bahías y brazos de mar que durante siglos fueron barreras infranqueables. Entonces, construir un puente de 3 kilómetros es solo el siguiente paso, ¿verdad? Más acero, más cables, pilares más altos, mejores cálculos, pero fundamentalmente el mismo problema de siempre. Ya hicimos la parte difícil, ya aprendimos cómo se comportan los cables bajo tensión, cómo anclar pilares en el fondo del mar, cómo distribuir cargas que harían colapsar cualquier estructura ordinaria. Un puente de 3 kilómetros es solo uno de 2 kilómetros con un poco más de cable. Eso es completamente incorrecto y te voy a mostrar exactamente por qué. Mira, esta es una de esas situaciones donde el sentido común te lleva directamente al abismo, porque un puente de 500 metros y un puente de 3 kilómetros no son el mismo problema a diferentes escalas. Son problemas fundamentalmente diferentes. Y la diferencia no es el tipo de cosa que solucionas añadiendo más acero o tensando más cables. La diferencia es matemática. Está dentro de una ecuación que parece absurdamente simple, que cualquier estudiante de ingeniería civil aprende en su primer año, y esa ecuación es implacable. Y cuando terminemos vas a entender algo que le llevó a los ingenieros siglos, comprender completamente que existe un punto preciso, calculable hasta el último milímetro, donde añadir más material no hace el puente más fuerte, lo hace más débil, y más allá de ese punto, la física no negocia. Cruzar un vano es difícil, cruzar un vano largo es realmente difícil, pero intentar cruzar un vano de 3 kilómetros con los materiales que existen hoy en la Tierra, eso es otro tipo de difícil. Ese es el tipo de difícil donde la naturaleza dice no y tienes que averiguar exactamente cuándo lo dice y en qué términos. Primero, asegurémonos de estar de acuerdo en lo que hace un puente colgante, porque si no entiendes esto, nada de lo demás tiene sentido. Un puente colgante funciona colgando peso de cables. Eso es todo. Ese es todo el secreto visible. Transferir la carga del tablero hacia arriba, hasta los cables, y desde los cables hacia los pilares, y desde los pilares hacia el suelo. Todos los grandes puentes colgantes que alguna vez se han construido funcionan sobre esta misma idea. Sencillo. Pero aquí está la cosa que la mayoría de las personas no aprecia completamente. El problema no es el peso del tráfico ni el peso de las personas. El problema es el peso del propio cable. Y ese problema crece de una manera que destruye completamente la intuición. Déjame explicártelo con un número real que necesita un instante para procesarse. El puente Akashi Kaikyo, en Japón, inaugurado en 1998, tiene un vano central de 1991 metros. Es el puente colgante de mayor luz libre del mundo. Sus dos cables principales tienen cada uno 112.000 hilos de acero de alta resistencia trenzados juntos, formando un cable de 1,12 metros de diámetro. El peso total de esos dos cables es de aproximadamente 50.000 toneladas, y eso en un puente de 2 kilómetros. Ahora imagina que duplicas el vano a 4 kilómetros. No el doble de cable, no el doble de peso, mucho, mucho más que el doble. Y te voy a mostrar exactamente por qué. Hay una ecuación que captura perfectamente esta espiral. No fue desarrollada pensando en puentes, sino en cadenas colgantes, y la formuló por primera vez el matemático suizo Jacob Bernoulli a finales del siglo XVII. Pero fue Leonhard Euler, el mismo matemático que formalizó la mecánica de columnas y estructuras, quien en el siglo XVIII desarrolló el aparato matemático completo que describe cómo se comporta un cable bajo su propio peso. La curva que forma ese cable, la que todos reconocemos como la silueta característica de un puente colgante, tiene nombre propio, se llama catenaria, del latín catena, que significa cadena. Y la catenaria no es solo estética, es la firma matemática de la gravedad.
actuando sobre la masa del cable, y esa firma tiene consecuencias que los ingenieros llevan más de un siglo intentando negociar. Cuando aumentas el vano de un puente colgante, el cable tiene que ser más largo. Hasta ahí, obvio, pero un cable más largo pesa más, y un cable que pesa más se cuelga más hacia abajo bajo su propio peso, lo que significa que necesitas pilares más altos para mantener la misma geometría del cable. Pilares más altos pesan más y necesitan cimientos más profundos y más robustos. Cimientos más robustos cuestan más y tardan más en construirse, pero hay algo más, algo que es el verdadero corazón del problema. Un cable más pesado ejerce más tensión sobre sus propios anclajes, y esa tensión no crece linealmente con la longitud del cable. Crece de forma que puede sorprender incluso a ingenieros experimentados. Déjame asegurarme de que esto se entienda, porque aquí es donde la gente se enreda. La tensión en el punto más bajo de un cable catenario, la tensión horizontal que el cable transmite a los pilares y desde ahí a los anclajes, depende de dos cosas: del peso por unidad de longitud del cable y del radio de curvatura en ese punto más bajo. Si doblas la longitud del vano manteniendo la misma flecha relativa, es decir, la misma relación entre la profundidad de la curva y la longitud del vano, la tensión horizontal en el cable se cuadruplica. No se dobla, se cuadruplica. ¿Ves hacia dónde va esto? Déjame darte una imagen para que realmente sientas esto. Imagina que tienes una cuerda de saltar, la sostienes por los dos extremos y la dejas colgar. La cuerda forma una curva suave, y los dos extremos tiran de tus manos hacia adentro con una fuerza que puedes resistir cómodamente. Ahora imagina que esa cuerda tiene 10 metros de largo, luego 100, luego 1 kilómetro. Cada vez que la alargas, pesa más. Cada vez que pesa más, tira de los extremos con más fuerza, pero no el doble de fuerza por el doble de peso, mucho más que el doble, porque la geometría de la curva amplifica la tensión de maneras que no son intuitivas hasta que haces los cálculos. Y en un puente colgante, esos extremos que tiran hacia adentro son los anclajes del cable. Enormes bloques de hormigón y roca enterrados en el suelo, o en el caso de algunos puentes, integrados en los propios pilares. El anclaje del puente Akashi Kaikyo pesa 350.000 toneladas cada uno. 350.000 toneladas de hormigón y roca para absorber la tensión de un cable en un vano de 2 kilómetros. Para un vano de 3 kilómetros, con cables equivalentes pero más largos y más pesados, los anclajes necesarios podrían superar el 1.000.000 de toneladas cada uno. Y no es solo una cuestión de verter más hormigón. Los anclajes tienen que estar fijados en roca competente, en suelo geológicamente estable, capaz de absorber esas fuerzas sin deformarse, y el fondo marino donde necesitarías construir esos anclajes para cruzar, por ejemplo, el estrecho de Messina entre Italia y Sicilia, es en buena parte sedimento blando sobre roca fracturada en una de las zonas sísmicas más activas de Europa. Esto no es un problema de ingeniería, esto es un problema de física. El 28 de diciembre de 1908, un terremoto de magnitud 7,1 destruyó la ciudad de Messina, en Sicilia, y mató entre 75.000 y 200.000 personas en menos de 40 segundos. El estrecho de Messina separa dos placas tectónicas en movimiento constante. No es que la geología sea inconveniente. Es que la geología es la barrera fundamental que ningún cable de acero, por más resistente que sea, puede cruzar con impunidad durante los 100 años de vida útil que se le exige a un puente de esta categoría. Pero volvamos a los cables, porque la historia de los materiales es la historia del límite real. Cuando John Augustus Roebling diseñó el puente de Brooklyn a finales del siglo XIX, el acero que usó para los cables tenía una resistencia a la tracción de aproximadamente 155 kilogramos por milímetro cuadrado.
Era el mejor acero disponible en 1869, cuando comenzó la construcción. Roebling calculó que sus cables tendrían una resistencia 6 veces mayor que la carga máxima que esperaba que soportaran, un factor de seguridad de 6. Y Roebling era extremadamente conservador en sus cálculos, porque sabía que los puentes colgantes de su época colapsaban con una frecuencia que hoy encontraríamos inaceptable. El 27 de mayo de 1883, cuando el puente de Brooklyn abrió al público, era el puente más largo del mundo con sus 486 metros de vano principal. El 30 de mayo de 1883, 6 días después de la apertura, una estampida humana en el puente mató a 12 personas. La causa: alguien gritó que el puente estaba a punto de colapsar y el pánico se extendió entre los peatones que cruzaban. El puente no colapsó, pero la anécdota captura algo importante. El público no confiaba en que un puente de esa longitud pudiera aguantar, y esa desconfianza, aunque equivocada en 1883, apunta a algo que los ingenieros de las décadas siguientes descubrirían de forma dramática, porque Roebling tenía razón en sus cálculos de resistencia estática. Pero los cálculos de resistencia estática no son los únicos cálculos que importan. Hay una restricción que los puentes colgantes muy largos enfrentan que no tiene nada que ver con cuánto pesan los coches ni cuánto acero has puesto en los cables. Tiene que ver con el viento. Y el viento, en vanos de más de 1 kilómetro, se comporta de una manera que el sentido común no anticipa. El 7 de noviembre de 1940, el puente de Tacoma Narrows, en el estado de Washington, colapsó bajo la acción de un viento de 68 kilómetros por hora, no una tormenta extraordinaria, un viento de otoño perfectamente ordinario. El puente tenía apenas 4 meses de vida desde su inauguración el 1 de julio de ese mismo año. Era el tercer puente colgante más largo del mundo en ese momento, con 853 metros de vano principal, y se retorció en el aire durante 90 minutos antes de desintegrarse en el agua. El ingeniero responsable del diseño, Leon Moisseif, era la autoridad más respetada en ingeniería de puentes colgantes de su generación. Había contribuido al cálculo del puente de Manhattan y al Golden Gate. Sus teorías sobre la distribución de cargas en puentes colgantes habían sido adoptadas como estándar en toda la industria, y sus cálculos eran correctos para las cargas estáticas. Lo que Moisseif no había calculado era la aerodinámica del tablero. El tablero del puente de Tacoma era una viga de alma llena, una placa de acero sólida en los laterales del tablero, en lugar de la celosía abierta que caracterizaba los puentes colgantes anteriores. Moisseif eligió ese diseño porque era más ligero y más estético. El problema es que una viga de alma llena se comporta ante el viento como un ala de avión. Cuando el viento golpea lateralmente, la geometría del tablero genera sustentación aerodinámica, una fuerza vertical que levanta un lado mientras empuja hacia abajo el otro. Esa fuerza no es estática, alterna de lado, generando una torsión oscilatoria que, si coincide con la frecuencia natural de vibración del puente, se amplifica ciclo a ciclo hasta que la estructura no puede absorber más energía y colapsa. Este fenómeno se llama flutter aeroelástico y su descripción matemática completa requiere combinar la mecánica estructural con la dinámica de fluidos de una manera que en 1940 estaba más allá de los métodos de cálculo disponibles para los ingenieros de puentes. Pero aquí está la cosa, y esto es lo que convierte la historia de Tacoma en algo más que un caso de mala ingeniería individual. El flúter aeroelástico no desaparece cuando construyes el puente más grande y más robusto. Se vuelve más difícil de controlar, porque un puente más largo tiene una frecuencia natural de vibración más baja, lo que significa que es más susceptible a ser excitado por las variaciones de velocidad del viento que ocurren naturalmente en la atmósfera.
Y un puente más pesado tiene más inercia, lo que significa que cuando empieza a oscilar, la energía almacenada en esa oscilación es mayor. Después de Tacoma, la ingeniería de puentes colgantes tuvo que reinventarse completamente. Los ingenieros Theodor von Karman y más tarde Alan Davengan desarrollaron los métodos de análisis aerodinámico que hoy se aplican a todos los grandes puentes. Los túneles de viento se convirtieron en herramienta obligatoria. Los tableros de celosía abierta, que permiten que el viento pase a través en lugar de actuar sobre ellos, se convirtieron en estándar. El puente de Golden Gate, inaugurado en 1937 con tablero de viga sólida similar al de Tacoma, tuvo que ser retrofitado con refuerzos laterales y modificaciones aerodinámicas entre 1954 y 1955 precisamente para reducir su vulnerabilidad al flúter. Pero espera, aún no he mencionado la restricción que convierte todo esto en un problema físico de primera magnitud cuando el vano supera los 2 kilómetros. Cuando el vano de un puente colgante supera aproximadamente los 1500 metros, la flexibilidad de la estructura se convierte en el factor dominante del comportamiento aerodinámico. Un puente de 3000 metros de vano sería tan flexible que sus primeras frecuencias naturales de vibración estarían en el rango de 0,05 a 0,10 hercios, es decir, completamente dentro del rango de energía de las turbulencias atmosféricas en zonas costeras y marinas. Eso significa que el puente respondería a cualquier viento con una sensibilidad que ningún diseño de tablero puede compensar completamente. La razón por la que puedo decir esto con confianza es que los estudios de viabilidad del puente del Estrecho de Messina, que llevan en discusión desde 1969 y que han generado estudios de ingeniería por valor de cientos de millones de euros, han identificado sistemáticamente el comportamiento aerodinámico de un vano de 3.300 metros como el problema sin solución demostrada. El vano propuesto para el puente de Messina no es de 3000 metros por capricho, es la distancia mínima necesaria para cruzar el estrecho evitando las zonas de mayor inestabilidad geológica. Y 3.300 metros está, según todos los estudios disponibles, más allá del límite de lo que los materiales actuales pueden hacer de forma aerodinámica estable. Los ingenieros del proyecto han propuesto un tablero de 60,4 metros de anchura, el más ancho jamás diseñado para un puente colgante, precisamente para aumentar la rigidez a torsión y elevar las frecuencias naturales de vibración hasta rangos más seguros. Pero elevar las frecuencias implica aumentar la rigidez. Aumentar la rigidez implica aumentar el peso del tablero, y aumentar el peso del tablero vuelve a cargar los cables que necesitan ser más gruesos, que pesan más, y volvemos al principio de la espiral. Es la misma tiranía que la ecuación del cohete. Cada kilogramo que añades para resolver el problema crea un problema nuevo que requiere más kilogramos. Pero hay un límite aún más profundo, y es el que los ingenieros de materiales llevan 2 décadas discutiendo con creciente urgencia. Se llama el límite de resistencia específica, y es la barrera física que ninguna ingeniería de diseño puede superar. Un cable de puente colgante tiene que soportar 2 tipos de tensión al mismo tiempo: la tensión que le impone el peso del tablero y el tráfico, que es la carga útil que justifica la existencia del puente, y la tensión que le impone su propio peso, que es la carga parasitaria que el cable tiene que soportar sin contribuir en nada a la función del puente. En vanos cortos, el peso propio del cable es una fracción pequeña de la carga total. En vanos largos, esa proporción se invierte, y existe un vano límite, calculable con precisión para cualquier material dado, en el que el peso propio del cable consume el 100% de su capacidad resistente, sin dejar margen para soportar ninguna carga adicional. Ese vano límite depende exclusivamente de una propiedad del material: la relación entre su resistencia a la tracción y su densidad.
Los ingenieros la llaman resistencia específica y se mide en metros porque físicamente representa la longitud máxima a la que un hilo del material podría colgarse de un extremo antes de romperse bajo su propio peso. El acero de alta resistencia que se usa en los cables de la Akashi Kaikyo tiene una resistencia a la tracción de 1800 megapascales y una densidad de 7850 kilogramos por metro cúbico. Su resistencia específica es de aproximadamente 23.000 metros. Eso significa que un hilo de ese acero se rompe bajo su propio peso a los 23 kilómetros de longitud. Y el vano máximo teórico para un puente colgante hecho con ese material, asumiendo una geometría óptima y sin ningún peso adicional de tablero ni tráfico, es aproximadamente de 6.000 metros, 6 kilómetros. Ese es el techo teórico absoluto del acero de alta resistencia actual, sin carga útil, con tablero, tráfico y un factor de seguridad razonable. Ese techo cae a menos de 3.000 metros y el estrecho de Messina mide 3.300. El Akashi Kaikyo, con sus 1991 metros de vano, utiliza cables de acero que están trabajando a aproximadamente el 40% de su resistencia de rotura. Eso parece cómodo, pero recuerda que esos cables pesan 50.000 toneladas, que los pilares tienen 298 metros de altura sobre el nivel del mar, que los anclajes pesan 350.000 toneladas cada uno, que la construcción requirió 10 años, costó 5.000 millones de dólares en valores de 1998 y que el puente tuvo que ser rediseñado durante la construcción para alargar el vano en 80 metros después de que el terremoto de Kobe de 1995 moviera los pilares ya construidos 1,3 metros fuera de su posición original. Repite eso despacio. Un terremoto movió los pilares del puente más largo del mundo, ya instalados, 1,3 metros, y el puente sobrevivió porque sus cables son suficientemente elásticos para absorber ese desplazamiento. En un vano de 3.000 metros, ese mismo desplazamiento sísmico generaría tensiones adicionales en los cables que los llevarían peligrosamente cerca de su límite de rotura, y el estrecho de Messina tiene una actividad sísmica media 3 veces superior a la del estrecho de Akashi. Pero espera, aún no he mencionado la restricción más cruel. El tiempo. Un puente colgante de grandes dimensiones no está estático, está constantemente en movimiento. El tablero de la Akashi Kaikyo se mueve lateralmente hasta 2,5 metros durante los tifones más intensos. Las variaciones de temperatura entre el invierno y el verano hacen que los cables se contraigan y se dilaten varios metros a lo largo de su longitud. Cada vehículo que cruza genera una onda de deflexión que se propaga por el tablero a velocidades que los sensores instalados en el puente registran en tiempo real. El Akashi Kaikyo tiene 1.500 sensores de monitorización estructural que transmiten datos continuamente a una sala de control donde ingenieros verifican que ningún parámetro supere sus límites de diseño. El cable de acero, bajo tensión cíclica repetida durante décadas, experimenta fatiga. Los hilos individuales se van degradando microscópicamente ciclo a ciclo, grieta a grieta, hasta que la sección resistente del cable se reduce de forma imperceptible pero acumulativa. Los cables del Golden Gate, construido en 1937, han sido objeto de estudios de fatiga que sugieren que podrían necesitar un recambio completo antes de 2040. Reemplazar los cables principales de un puente colgante en servicio es una operación de ingeniería sin precedentes, cuyo coste y dificultad logística superan con frecuencia el coste de construcción original. En un puente de 3.000 metros de vano, con cables que pesan el doble o el triple que los de la Akashi Kaikyo, el problema de mantenimiento a largo plazo es tan grande que algunos ingenieros argumentan que hace el proyecto inviable independientemente de si se puede construir o no.
Y sin embargo, los ingenieros no se rinden, porque la historia de los puentes colgantes es en buena medida la historia de materiales que en el momento en que se necesitaban aún no existían y que aparecieron décadas más tarde cuando el problema llevaba suficiente tiempo sin resolverse. Los nanotubos de carbono tienen una resistencia específica teórica de aproximadamente 4.700.000 metros, 200 veces la del mejor acero disponible. Si pudieras fabricar cables de nanotubos de carbono del diámetro y la longitud necesarios para un puente de 3.000 metros, el peso propio del cable sería tan pequeño comparado con su resistencia que el límite físico del vano se elevaría a decenas de kilómetros. El problema de la resistencia específica desaparecería. Pero aquí está la cosa. Hoy no podemos fabricar nanotubos de carbono en longitudes superiores a unos pocos centímetros. El récord actual, conseguido en laboratorio en la Universidad de Tsinghua en Beijing en 2013, es de medio metro, un hilo de medio metro de nanotubo de carbono. Para un cable de puente necesitas hilos de kilómetros. La diferencia entre lo que existe y lo que se necesita es de 4 órdenes de magnitud. La razón por la que puedo decir esto con confianza es que el Departamento de Energía de Estados Unidos y la Agencia Europea de Inversiones llevan más de 15 años financiando investigación específica en síntesis de nanotubos de carbono de alta longitud, y ninguno de esos programas ha conseguido superar la barrera del metro. El problema es la acumulación de defectos en la estructura cristalina del nanotubo durante el proceso de síntesis. Cada defecto es un punto débil, y en longitudes de kilómetros, la probabilidad de que existan suficientes defectos para reducir drásticamente la resistencia real respecto a la teórica es, según los modelos actuales, prácticamente del 100%. El cable de nanotubo de carbono que necesitamos para cruzar el estrecho de Messina no existe, y no hay una hoja de ruta clara que lleve desde donde estamos hoy hasta donde necesitamos estar. Así que aquí estamos, con el puente de Akashi Kaikyo como el límite empírico del acero de alta resistencia, con el estrecho de Messina como el símbolo de todo lo que queremos cruzar y no podemos, con los nanotubos de carbono como la promesa de un material que cambiaría todas las ecuaciones y que lleva 2 décadas siendo la tecnología del futuro. Déjame ser honesto contigo sobre algo que me ha perturbado mientras investigaba este tema. Cuando lees los estudios de viabilidad del puente de Messina, el más completo de los cuales tiene 2.000 páginas y fue elaborado por un consorcio de ingeniería que incluye a Ove Arup, Parsons Corporation y Tongji University entre 2002 y 2011, encuentras algo que no esperabas. No encuentras la conclusión de que el puente es imposible, encuentras la conclusión de que el puente es posible con los materiales actuales, asumiendo que los métodos de análisis aerodinámico que se aplicarían son suficientemente conservadores, que los estudios geológicos del lecho marino son suficientemente completos y que los sistemas de monitorización durante la construcción y la vida útil son suficientemente sofisticados para detectar cualquier desviación de los parámetros de diseño con tiempo suficiente para intervenir. Eso no es una afirmación de que el puente funcionará. Es una afirmación de que el puente podría no fallar si todo funciona según lo previsto. Y un ingeniero que ha estudiado la historia del puente de Tacoma, del puente de Quebec de 1907, donde murieron 75 trabajadores cuando el vano más largo del mundo colapsó durante su construcción, o del Firth of Tay de 1879, donde un tren cayó al mar porque el puente cedió bajo la acción del viento durante una tormenta. Ese ingeniero sabe exactamente lo que significa la diferencia entre no fallará y podría no fallar si todo funciona según lo previsto. Hay algo que los grandes fallos de ingeniería tienen en común, desde el Tacoma hasta el Challenger, desde el Quebec hasta el Chernóbil. Siempre hubo alguien que sabía que algo no cuadraba,
que los márgenes de seguridad eran más estrechos de lo que el proyecto oficial reconocía, que las suposiciones del modelo de cálculo no se habían verificado suficientemente en las condiciones reales que se enfrentarían. Y en todos esos casos, la presión del proyecto, la inversión ya comprometida, la política, el orgullo institucional, convirtieron esas dudas en murmullos que nadie quiso escuchar. El proyecto del puente de Mesina lleva en estado de propuesta, estudio, aprobación, cancelación y reaprobación desde 1969. Ha consumido más de 300 millones de euros solo en estudios de ingeniería. Ha sido cancelado y relanzado 4 veces. En 2024, el Parlamento italiano aprobó su construcción por cuarta vez, con un presupuesto de 13.500 millones de euros y un plazo de finalización de 2032. Y la ecuación del cable no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la política. Lo que ha cambiado es la presión del turismo y el comercio entre Sicilia y el continente. Lo que ha cambiado es la voluntad de los gobiernos de asumir un riesgo que los ingenieros estructurales más conservadores siguen describiendo como en el límite de lo razonablemente calculable. Y aquí está la pregunta que no aparece en ninguno de los 2000 folios del estudio de viabilidad. ¿En qué momento un límite de ingeniería se convierte en un límite que no debería cruzarse? ¿Cuándo, en el límite de lo calculable, deja de ser un argumento para avanzar y se convierte en un argumento para detenerse? La historia de los puentes colgantes es en buena medida la historia de ingenieros que ampliaron lo posible más allá de lo que sus contemporáneos consideraban razonable. John Roebling murió de tétanos en 1869 antes de ver el puente de Brooklyn terminado, una lesión de pie sufrida durante los trabajos de campo iniciales. Su hijo Washington Roebling quedó paralizado por la enfermedad de descompresión después de pasar demasiado tiempo en los cajones de aire comprimido de los cimientos y dirigió la construcción durante los 11 años siguientes desde su apartamento frente al puente, observando con binoculares. Su esposa, Emily Warren Roebling, aprendió ingeniería estructural y resistencia de materiales para actuar como intermediaria entre Washington y los ingenieros en obra. Construir el puente de Brooklyn costó 27 vidas de trabajadores y la salud de sus principales artífices. Y cuando abrió, en 1883, era el puente más largo del mundo y la primera estructura de acero de ingeniería moderna. Cambió para siempre lo que los ingenieros pensaban que era posible. La pregunta no es si algún día cruzaremos vanos de 3 kilómetros. La física no lo prohíbe para siempre. Los materiales del futuro pueden cambiar la ecuación del cable de la misma manera que el acero de alta resistencia cambió en el siglo XIX lo que Roebling podía imaginar. La pregunta es cuándo ese momento llegará, y si cuando llegue, la paciencia habrá sido mayor que la prisa, porque los límites de la ingeniería no son muros, son ecuaciones, y las ecuaciones tienen variables. Y las variables cambian cuando los materiales cambian, cuando el conocimiento cambia, cuando la medición mejora, pero mientras las variables sean las que son hoy, la ecuación de la catenaria, la resistencia específica del acero, la aerodinámica de los vanos kilométricos en zonas sísmicas, esa ecuación dice algo muy claro sobre los 3 kilómetros y merece la pena escucharla. Si has viajado conmigo hasta aquí, perteneces a esa pequeña fracción que realmente se preocupa por entender los límites reales de lo que construimos y por qué existen. Si quieres acompañarme en la próxima exploración de los bordes donde la física y la ambición humana se encuentran, asegúrate de estar suscrito. Te veré en el próximo vídeo.